Que el Altísimo Dios Todopoderoso le bendiga a toda nuestra gente del programa El Mundo Actual. Vamos a continuación a tocar un tema importantísimo para toda nuestra gente. Este 26 de agosto, ya estamos en la última semana de agosto y ya vamos para el mes de septiembre. Así es que prepárese para que compartamos este mensaje junto con usted y con su gente también. Salvación o religión. A la religión le importa que se cumplan sus ordenanzas y no le importa la misericordia. ¿No cree que vale la pena que analicemos a continuación este tema importantísimo? ¿Salvación o religión? Porque recuerde que el mundo está impregnado de una multitud de religiones y las multitudes de las almas están absolutamente convencidas que su religión es la que los puede ayudar más allá después de la muerte o de la eternidad. Entonces, analicemos ese punto importantísimo y para ello vamos a tener una palabra importantísima que vamos a tocar a continuación. Mientras tanto, ve esta imagen del personaje que hace 2000 años estuvo con nosotros y que nos dio enseñanzas extremadamente profundas, pero que a la vez confrontó a veces la hipocresía de la religión. Vamos para ello una palabra de Jesús de Nazaret, ese extraordinario personaje de Galilea, o el Nazareno, o el Hijo de David. Esas enseñanzas profundas y el que nos enseñó el camino verdadero a la salvación. A continuación, déjeme leer esta lectura de las Sagradas Escrituras y vamos rápidamente a leer esta palabra. Enseñaba Jesús en una sinagoga en Shabbat. Estoy leyendo Lucas 13, 10, 17. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Puso las manos sobre ella y ella se enderezó al momento y glorificaba a Dios. Pero un alto dignatario de la sinagoga, enojado de que Yeshua hubiera sanado en Shabbat, dijo a la gente: 6 días hay que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en Shabbat. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócritas, ¿no desatáis vosotros vuestro buey o vuestro asno del pesebre y lo lleváis a beber en Shabbat? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía de desatar de esta ligadura en Shabbat? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos de sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Esas profundas enseñanzas, ese mensaje único y extraordinario de Jesús Nazareno, que confrontó, o algo otros dicen, puso las barbas en remojo de la religión. De la religión. Como dije al comienzo, el mundo está impregnado de múltiples religiones. Y cada una, no voy a decir, ni voy a ¿cómo se puede decir? A denigrar
Cada una de estas religiones tienen cosas extraordinarias y muy buenas. Pero entre las cosas buenas, extraordinarias o costumbre a la salvación, hay mucho trecho. Así es que definitivamente y lamentablemente el mundo en su totalidad se deja llevar total y absolutamente por la descendencia o la herencia de su religión. Y a veces para ellos es más importante la herencia de su religión que pensar qué es lo que realmente los va a salvar. Les invito a que se detengan conmigo, porque vamos a hacer un reprise de las religiones más importantes del mundo. Pero quiero que se aguanten, porque también vamos a poner en barba de remojo nuestras propias iglesias evangélicas. Así que quiero que se aguanten allá. Como dije, el mundo impregnado. Al menos hay ciertas religiones que en ellas están concentradas toditas las religiones del mundo. Hablemos, por ejemplo, de esto que está combinado entre el budismo y el hinduismo. Es la misma cosa. Esta religión de los asiáticos, y que tienen más de 1.000 millones de seguidores, tanto en la China como en la India. Algunos dicen que superan, si hablamos de los 700 o de los 1.500 millones de hindú y de los casi 1.500 millones de chinos y asiáticos. Casi la inmensa mayoría de ellos son practicantes de estas religiones combinadas, todas, que al final es la misma cosa. Se alimentan en personajes como Buda o Confucio y todos los elementos más místicos que tiene el hinduismo. Por supuesto, tienen profundas, pero profundas disciplinas, sus famosos Dalai Lamas, como le llaman, y todos sus discípulos seguidores o sus maestros. Hacen profundos sacrificios. La inmensa mayoría de estos monjes dedica en su totalidad su vida, y sacrifican múltiples de placeres, lo que le llamarían mundanales, y dedican su vida a los famosos monasterios. Y siguen las enseñanzas y las tradiciones de sus fundadores, entre ellos Buda. Sin embargo, lamentablemente y tristemente, no existe la más mínima posibilidad que, siendo miembros de estas religiones, el budismo y todas las ramificaciones del hinduismo en la India, no existe la más mínima posibilidad de salvación en ello. Primero, Buda, Confucio fueron personajes, sí, que fueron extraordinarios, por supuesto, al César lo que es del César, que hicieron que millones de personas aún muertos todavía les sigan creyendo a ellos. Sin embargo, estos personajes murieron y están muertos y no regresaron más allá de la muerte. Por lo tanto, lo que ellos hayan dicho y afirmado, hoy, miles de años después, no se puede comprobar en lo más mínimo. Lo más seguro es que estos personajes están en un lugar de eternidad donde lamentan profundamente no haber conocido el camino de la verdad. Sin lugar a duda, el hinduismo y el budismo, de donde hay una multitud de ramificaciones de religiones, hoy en día conocido hasta como la nueva era, que vienen parte de ellos mismos, sin lugar a dudas tienen cosas buenas. Pero entre lo bueno al camino de la salvación hay mucho trecho. Lamentablemente no hay ninguna posibilidad
de que obtengan salvación siendo miembros de sus religiones, por más sacrificio que hagan sus famosos monjes. Otra de las religiones extraordinaria también, ¿por qué no? Porque el César lo que es del César, es el Islam. El Islam, sin lugar a duda, fundada por un personaje que se llamó Mohammed. Era un beduino allá en el año 620 después de Cristo. O sea, que es una de las religiones más nuevas. Este personaje, Mohammed, no era un personaje intelectual, no. Era simplemente un negociante, un comerciante beduino en todas las áreas del desierto del Sahara. Este personaje es el fundador, sin lugar a duda, de la religión conocida hoy en día como el Islam. El Islam, sin lugar a duda, es una religión que ha crecido enormemente. Lo que se sabe, al mínimo, tiene más de 1.000 millones de seguidores. Países como Pakistán, con 700 millones de habitantes, Afganistán, Irán, y todos los países árabes y múltiples de países africanos y algunos asiáticos se declaran abiertamente islámicos. Y aunque Mahoma dejó ciertas costumbres de las costumbres religiosas interesantes e impresionantes, y podemos decir que el Islam hay cosas buenas también que puede tener, como una de ellas es la fuertísima disciplina que ellos tienen. Una disciplina asombrosa. Es impresionante el sistema de sus costumbres religiosas, sus famosos 3 rezos que ellos hacen. Y lo hacen a grito profundo en sus países. En las famosas sinagogas ponen las bocinas y a las 5 de la mañana, tiemble, pase lo que pase, ellos están haciendo el famoso rezo a gritos. No cabe duda que es impresionante esa disciplina de la religión islámica. Sin embargo, no existe la más mínima evidencia, posibilidad teológica de que alguien siendo islámico se pueda salvar. No hay la más mínima posibilidad. Es una buena religión. Tiene extraordinarias normas disciplinarias. Pero lamentablemente no hay posibilidad de salvación. Pero podemos ver también, yo estoy tocando las religiones más importantes de donde, desde todas estas que estoy hablando, el hinduismo, budismo, el islam y la Iglesia Católica, de allí dependen toditita el resto de todas las religiones o grupos sectarios más bien del mundo. Sin lugar a duda, una de estas religiones también es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, que es una religión que en realidad sus bases originales están en Roma, fue sin lugar a duda la religión de los Césares. Sus inicios, sus fundamentos también, igual que el budismo, el hinduismo, estuvieron basados en el paganismo. Antes de que la religión católica se hiciera o se combinara con el cristianismo, era una religión que adoraba a los Césares mismos como dioses y tenía una multitud de deidades que adoraban. Hasta que en el año 313, cuando se da la historia del primer emperador romano, ya en ese entonces Roma estaba fraccionado, estaba en su decadencia y ya había trasladado su sede a Constantinopla, hoy en día conocido como Estambul. Allí, en ese lugar,
estaba ese César llamado Constantino. Lo que conocemos de la historia, los historiadores, es que el Imperio Romano había hecho hasta lo imposible ya por más de 2 siglos de erradicar totalmente aquel movimiento que se había levantado en Jerusalén, fundado por el famoso rabino de Galilea, Yeshua Nazareno, a quien primero se les conocía como los nazarenos o los del Nuevo Camino, y más tarde conocido en Antioquía como cristianos. El Imperio Romano, por más de 2 siglos, hizo hasta lo imposible por eliminar a ese nuevo movimiento. Pero lejos de poderlo eliminar, a pesar de las duras, crueles y despiadadas persecuciones, el cristianismo siguió creciendo de forma extraordinaria, aún dentro del Imperio Romano. Así que algunos creen que la acción de Constantino de supuestamente hacerse cristiano fue una estrategia política religiosa. La noticia impactó al movimiento cristiano de que el César, el emperador romano, se había convertido al cristianismo. A partir de aquel momento, Constantino hizo que la religión romana se combinase con el cristianismo. Y es allí cuando deciden agregarle un nombre a la religión romana, el nombre de Iglesia Cristiana. Y por ser la cabeza del imperio, la nombran en ese momento como la madre de todas las iglesias cristianas. Es por eso que existe un dicho que dice: quienes desconocen la historia están condenados a cometer los mismos errores del pasado. En realidad, la Iglesia Católica no es la madre de todas las iglesias cristianas. Sencillamente, fue una de las religiones que adoptó en su momento el cristianismo, ya para el siglo III. Antes de eso, ya la iglesia existía. La iglesia evangélica nació en Jerusalén. Y sus primeras iglesias empezaron a crecer a lo largo de todo Israel, las regiones de Samaria, de Galilea, y luego se extendió a las regiones alrededor de lo que hoy se conoce como parte de Turquía, como las 7 iglesias, en toda esa región de Grecia, entre Grecia y Turquía. La iglesia empezó a extenderse hasta África y llegó a crecer el cristianismo allá, e inclusive hay testimonios de tremendos de los apóstoles que llegaron a ser los predicadores, los que llevaron el evangelio a la China, a la India, como el caso de Tomás de Felipe. Predicadores como el propio apóstol San Pablo impactaron con el evangelio prácticamente hacia toda Europa, incluyendo hasta la parte hoy conocida como Rusia. Así que el cristianismo había crecido en tan poco tiempo. Pero la religión católica, por ser la religión que pertenecía al Imperio Romano, y al adoptar el nombre de cristiano, se autonombra en ese momento como la madre de las iglesias cristianas, o sea, como la religión oficial del cristianismo. El grandísimo problema es que la Iglesia Católica no se convirtió totalmente al cristianismo, sino simplemente hizo lo que se llama un sincretismo. Es decir, sincronizó todas las costumbres paganas que ellos ya tenían. Solo que a esos dioses paganos que ellos adoraban les cambiaron los nombres. Ya no seguían llamando a la diosa Artemisa. En su lugar de la diosa Artemisa, le cambiaron el nombre de María y de todos los nombres de mujeres de las dioses paganas a nombres cristianos. Pero siguen siendo las mismas deidades paganas. Porque no olvidemos que las Sagradas Escrituras prohíbe terminantemente la adoración a cualquier objeto
Es por eso que la palabra dice, y no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos. ¿Qué está arriba en los cielos? Los ángeles de Dios. Ni siquiera de un ángel. No te puedes hacer una imagen de un ángel. Dice, no te harás imagen de ninguna cosa que está arriba en los cielos, ni en la tierra. Es decir, en la tierra, los seres humanos, así sea el hombre más extraordinario aquí en la tierra, no puede levantar imagen de él y adorarlo. Así es que definitivamente la religión romana, católica romana, que se adueñó de ese nombre de como ser la representante de la iglesia de Cristo en la tierra, no es otra cosa que una mezcla impresionante de paganismo con cristianismo. Adoptó las bases profundas del cristianismo. Perfecto, qué bueno eso. Pero al haberla mezclado, mezcló el agua con el vino, y eso no se puede mezclar. No se puede hacer una mezcla de paganismo con el cristianismo original de la Biblia. Hoy en día, sin lugar a duda, la religión católica, igual que el Islam, igual que el budismo y el hinduismo, son extremadamente grandísimas y sumamente fuertísimas, y de ellas dependen toditititas los otros movimientos sectarios del Islam, del budismo, hinduismo y de la misma Iglesia Católica. Sin embargo, la misma Iglesia Católica, a pesar de que adoptó ese nombre brillante del cristianismo, lamentablemente, ningún monje católico, ningún cura católico, ninguna monja católica, por más sacrificio que hagan, no existe la más mínima posibilidad de que puedan entrar al reino de los cielos. Sencillamente porque son idólatras. Porque a pesar del tremendo sacrificio que hacen y siguiendo las normas y las imposiciones de su religión, sencillamente quebrantan lo establecido del principio de cómo poder entrar al cielo. ¿Tiene cosas buenas? Por supuesto que sí. ¿Hacen grandes sacrificios sus sacerdotes, sus monjes y todo? Por supuesto que sí. ¿Que hay combinaciones lindas y bonitas del cristianismo en ellos? Por supuesto que sí. Sin embargo, lamentablemente la religión católica, o los que son prácticamente católicos, y como ellos se autodenominan, católico, apostólico y romano, que es lo más correcto, porque no son cristianos, con todas sus grandes normas que tienen, sus preceptos y todo, lastimosamente, no existe la más mínima posibilidad de que puedan entrar al cielo. O que, en otras palabras, que puedan ser salvos. Bueno, ahora pasemos entonces a otro grupo. Decimos grupo porque no se identifica propiamente como una sola base. Hablemos de las iglesias cristianas evangélicas. En la actualidad diseminada por múltiples de concilios. Concilios, iglesias locales. Y todo este movimiento cristiano evangélico, en su inmensa mayoría, está basado en el principio de las Sagradas Escrituras. Pero antes de pasar a la iglesia evangélica, también hablemos de esta otra que es una lindísima, también la mejor de todas. Porque quiero que se aguante, porque quiero lo que hablar ya cerrar en nuestra iglesia evangélica, nuestras barbas en remojo. Antes déjeme compartir este pasaje de la Biblia. Aconteció que un Shabbat Jesús entró a comer en casa de un gobernante fariseo y ellos lo escuchaban y estaban delante de él un hombre hidrópico con serios problemas de acumulación de líquido en su estómago.
Y entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo: ¿es lícito sanar en Shabbat? Pero ellos callaron. Él tomándolo, lo sanó y lo despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no le saca inmediatamente, aunque sea en Shabbat? Y no le podían replicar a estas cosas los fariseos. Esta es la otra religión de donde viene el cristianismo. Es sin lugar a duda una de las religiones más hermosas y más bellas dentro de todo el mundo existente. Es la religión del judaísmo. Es la religión donde fue la base de la inspiración del libro de los libros. Estoy hablando no del pueblo hebreo en general, sino de la religión, el judaísmo. Como religión. Porque una cosa es ser hebreo, otra cosa es ser judío en cuanto a la población y otra cosa es ya la religión. Si estoy hablando de la religión del judaísmo, es una religión bella y está compuesta por una serie, igual que los evangélicos, una multitud de grupos dentro del judaísmo. Como los que se visten de negrito y tienen una serie de, entre ellos mismos hay una serie de grupos, algunos que ni siquiera usan pantalones, sino que siguen usando falda. Y se ponen unos gorros grandes en sus cabezas, que son los judíos ortodoxos de ciertos grupos que salieron de la Europa del Este. Tienen igual grandísimas disciplinas, grandes sacrificios. E inclusive se identifican públicamente por adorar al Dios glorioso de las Sagradas Escrituras, a Jehová de los ejércitos. Están totalmente limpios de toda idolatría, adoración a los ídolos. Así que sin lugar a duda, la religión, no estoy hablando del pueblo hebreo, sino la religión del judaísmo es preciosa, es lindo, es extraordinaria. Sin embargo, Jesús le dijo a uno de los prominentes religiosos llamado Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y en su momento Jesús dijo al pueblo de Israel: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al cielo si no es por mí. Uno de los grandes rabinos convertidos en esa primera instancia de la iglesia primitiva, llamado Pablo, Saulo de Tarso, dijo: existe un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y se llama Jesucristo, Yeshua Nazareno. La religión del judaísmo hasta hoy en día, todavía no reconoce a Jesús como Mesías y Salvador. Y tomando las palabras de Jesús, que nadie puede llegar al cielo si no es por medio de él. Así que por muy linda y por muy bella que sea la religión del judaísmo, lastimosamente, bíblicamente, teológicamente, no se puede entrar al cielo así. Como ya lo repetí, las palabras de Pablo: existe un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres. O las palabras de Jesús en San Juan 14: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora que ya vimos todos los preceptos religiosos, vamos de nuevo con nuestra iglesia evangélica. Nuestras iglesias evangélicas están dispersadas en una multitud de grupos entre los que sobresalen nuestros grandes concilios y que son los que se mantienen más un poco a lo largo de la historia como los más centrados. Algunos de ellos históricos en la actualidad para nuestro continente americano. Podemos hablar de concilios cuyas bases originales fueron extraordinarias,
Vamos a hablar de nuestros concilios como los metodistas, los presbiterianos. Extraordinaria historia, los fundadores, los padres fundadores de esos grupos. Aunque lamentablemente en los últimos 25 años, tanto presbiteriano como metodistas han dejado sus bases principales de sus fundadores. Aún los luteranos dejaron ya sus bases, lamentablemente. Sin embargo, no quiere decir que entre ellas no existan todavía iglesias luteranas, iglesias presbiterianas o iglesias metodistas que no sigan guardando principios profundos del cristianismo. Pero que a nivel de concilio, lamentablemente, se han desviado. Pero si hay algo que como concilio mantienen sus mismísimas posiciones, que la única forma de entrar al reino de los cielos es a través de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Después de estos concilios vinieron todos los concilios más nuevos, se puede decir, concilios como Asambleas de Dios, Iglesias de Dios, Concilio Bautista, Concilio Nazareno, y de allí un múltiple de cantidades de concilios. Algunos se identifican como pentecostales, otros como conservadores, como metodistas o los hermanos nazarenos. Y habrá múltiples demás, cuya base contundente de ellos está precisamente en el libro de los libros, que es la Biblia, y por supuesto que la única forma contundente final de la salvación es en Cristo Jesús. Así que definitivamente existe un grandísimo porcentaje de alcanzar la salvación en Cristo Jesús asistiendo a una de estas iglesias cristianas evangélicas. Pero también en múltiples de nuestras iglesias cristianas evangélicas a veces sirven de estorbo en lugar de ser puertas abiertas para que las almas entren a la patria celestial. ¿Cómo? Porque tal vez no se han llenado del paganismo con que se llenó, con que tienen las otras religiones mencionadas, incluyendo la Iglesia Católica. Pero se han llenado de normas prohibitorias, de prohibición, donde ponen trabas grandísimas, en cierta forma minimizando el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y dándole más importancia a sus imposiciones que ellos ponen, o normas, se les puede decir, o preceptos, como sucedía con los fariseos que ponían altas, grandes cargas, pero ellos mismos no las cargaban. Solo quiero decirle, bendito sea el nombre de Dios por todititas nuestras iglesias evangélicas, por nuestros concilios evangélicos, por todo nuestro concilio. Lamentamos los que se han desviado últimamente, pero como dije, eso no quiere decir que entre esos mismos concilios todavía no sigan iglesias que mantienen sus principios de sus padres fundadores. Pero hay algo que muchísimo en nuestras iglesias, aún algunos de los concilios tal vez no reconocidos, concilios más contemporáneos, concilios más locales, donde tal vez crecieron no con normas profundas del conocimiento de la historia teológica, sino en base de sus padres, quienes lo fundaron. Estos concilios en su momento lo hicieron con todo lo más profundo de su corazón, aunque no tenían el conocimiento teológico e histórico. El problema es que en todo esto pusieron cargas, normas, prohibiciones, en las cuales sustituyen el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario por estas prohibiciones. Y al poner esas prohibiciones, que en algunos casos le llamamos legalismo, pero también existe el otro extremo, que en su momento vamos a hablar ya también un tema sobre eso, el excesivo liberalismo, el liberalismo. Porque la iglesia no puede estar ni en el ultralegalismo, ni tampoco puede estar en el exceso liberalismo.
Aunque en esa parte que voy a tocar les voy a dar un poquito de idea de que prefiero un poquito más la iglesia legalista, porque tengo suficiente, pero en su momento lo vamos a hablar. Hay más posibilidades de salvación a pesar del legalismo que en las iglesias ultraliberales. Pero eso ya será otro tema. El gran problema de múltiples de nuestras iglesias evangélicas, no todas, en algunas, es precisamente esas grandes prohibiciones, esas grandes cargas, esos grandes preceptos que han impuesto en sus iglesias. Y esos grandes preceptos o prohibiciones a quien ellos tratan de respaldarlo, aunque sea fuera de contexto, pero utilizan la misma Biblia, es que esos preceptos, esos conceptos, esas normas, lo que han hecho es, en lugar de dejar que las almas entren al cielo, no las dejan entrar. En otras palabras, se han vuelto insensibles. En otras palabras, han perdido lo que la religión más bella y más hermosa de toda la historia, como es el judaísmo. ¿Qué hubiera pasado si esa religión hermosa y preciosa del judaísmo, una época de Jesús, que estaba compuesto por los fariseos y por todas las ramificaciones, hubieran aceptado a Yeshua Nazareno y hubieran agarrado la enseñanza de Jesús, que la misericordia es más grande que todas las prohibiciones? La misericordia es algo tan profundo y tan extraordinario. Como dice el doctor Dobson, cuando lo que Dios hace a veces no tiene sentido. A veces la misericordia inclusive sobrepasa aún aquellas normas aún mismas establecidas por la Biblia. Como por ejemplo, el Shabbat. Estaba terminantemente prohibido hacer cualquier cosa en Shabbat. Así comienza la historia. Está Jesús en esta sinagoga en un día de Shabbat. Está predicando en ese momento y están todos los encopetados religiosos observando al gran rabino de Galilea. Cuando de momento entra una mujer jorobada con 18 años de aquella presión durísima de dolor, de sufrimiento. Entró con su joroba. Todos los ojos de los religiosos y todos los feligreses estaban sobre Yeshua. Aquella mujer llegó hasta el frente de Yeshua y posiblemente le dijo: Rabino, necesito que me liberes. La historia que leímos dice que Yeshua la tomó de las manos y le dijo ser libre. Y automáticamente la joroba desapareció de aquella mujer y aquella mujer comenzó a dar gracias a Dios, porque de 18 años de látigo que había llevado había sido libre. Sin embargo, los líderes religiosos en lo más mínimo se conmovieron por aquel impacto de cambio que había recibido esta mujer. Porque para ellos eran más importantes los preceptos mandatorios de las costumbres de Shabbat que hacer misericordia a una persona que necesitaba. Aunque todos esos preceptos profundos de Shabbat, ordenados en las mismas sagradas escrituras, eran importantísimos. Sin embargo, en la práctica no se ejercitaba. Y Jesús les puso las barbas en remojo. Hipócrita, cuando le dijo al líder principal de la sinagoga, cuando trató de sentirse ofendido, decir públicamente: hay 6 días para que vengan a la sinagoga y vengan para que oremos por sus enfermedades, porque tuviste que venir en días de Shabbat y quebrantar el Shabbat. Yeshua le dice: hipócrita, ¿acaso cuando en Shabbat tu buey o tu asno tiene sed, no quebrantas tú el Shabbat y lo sacas del pesebre a los animalitos del establo y lo llevas a tomar agua quebrantando el Shabbat?
Eso, si por esos simples animalitos tú quebrantas el Shabbat, ¿cuánto más? Le dijo el Señor. Esta mujer que es hija de Abraham. Y lo mismo hizo referencia de aquel hombre que tenía serios problemas. Inflamado, hinchado, su estómago de tanta acumulación de líquido. Y el Señor produce un milagro en él. Y vuelve Jesús Nazareno a decirle a los religiosos: ¿acaso cuando el burro de ustedes se le va en un pozo en días de Shabbat, no vas y quebrantas el sábado y vas y rescata el burro de aquel pozo que se fue? Es decir, el judaísmo tenía cosas lindas y habían reglas, sí, ordenadas por Dios, pero en la práctica ellos mismos no practicaban, pero sí podían, pero sí se daban el lujo como líderes de condenar y mandar al infierno a quienes según ellos quebrantaban aquellos mandatos, aunque ellos sí los podían quebrantar. Ese es el problema en Barba en Remojo que quiero llevar a múltiples de nuestras iglesias, que a veces ponemos tantísimas normas prohibitorias que si no te bautizaste en el nombre de esto, te tienes que volver a bautizar. Como que si exactamente la salvación consiste en el bautismo. Que si la mujer viene en esto, no es salva. Como que si exactamente son ellos los que tienen el poder de hacer ese cambio. Nunca olvido una experiencia en Washington, D.C. Un pastor salvadoreño comenzó a tener una congregación hermosísima, pero hermosísima. Y hasta consiguió un local codiciable en Washington, D.C. Pero este pastor se metió en enseñanzas profundamente cargadas de prohibiciones, que no se le puede llamar doctrina porque eso no son cuestiones doctrinales. Que a veces la iglesia no puede entender lo que es doctrina y lo que son preceptos o ordenanzas que no tienen nada que ver con la Biblia. Este pastor llegó a ser tan ultra legalista. Llegaba con su cuello así, camisa completamente así. Recuerdo que un gran siervo de Dios, un gran hombre de Dios, que es un gran siervo de Dios, Josué Irión, tremendo ministro de origen brasileño, que Dios lo usa en la profundidad de la palabra, fue a predicar a esta iglesia y como al estilo brasileño hizo un comentario de su selección de fútbol de Brasil. Y por haber hecho ese comentario en el segundo día de su comparecencia a la iglesia, vino este pastor y le canceló la campaña. Porque para él lo que hizo Josué era pecado. A veces caemos en el mismo problema de la hipocresía que Jesús encaró a los fariseos. Condenan completamente, pero vienen en sus casas, ellos se sientan en la sala para ver a la selección de su país. Bueno, este mismo pastor, su jovencita, su hija, llegó a la iglesia un día con una vestimenta diferente a las que ellos tenían impuesta a su gente de su iglesia. Y por haber llegado esta niña arregladita, diferente, su propia hija la expulsó de su casa. Aquella niña se fue a vivir fuera. Cayó en un grupo de los muchachos del grupo pandillero. Y uno de los hijos del pastor Arias, una iglesia linda también ahí en Washington, vino a esta niña en ese grupo y la rescató y la trajo donde el papá, donde el hermano Arias. Y allí ellos la restauraron a la niña.
La muchachita comenzó a congregarse con ellos y la tenían como su hija. Me dijo el pastor Ari un día, hermano pastor, nos invitó este pastor a su iglesia y fuimos toda la congregación para estar en un culto unido. Y allí llegó su hija que en meses su papá y su mamá ni siquiera habían intentado buscar a su hija, solo por el ultralegalismo. Y ese día que llegaron, pues su hija llegó arregladita, con una vestimenta diferente a los que ellos usan, porque a lo demás es condenatorio. Y cuando la vio su mamá, salió y le dijo: ¿por qué vienes así? ¿Por qué vienes con ese vestido? ¿Y por qué vienes con esos aretes en tus orejas? En lugar de haberse alegrado que su hija había vuelto, había sido rescatada, en lugar de abrazarla y decirle: hija mía, no, fue para encararla, ella y su propio padre. Hermana María me dijo, la niña le dijo: ¿sabe qué, papá, mamá? Yo ya no soy miembro de la iglesia de ustedes. Así que por favor, usted no tiene derecho de obligarme, porque ya no soy miembro de la iglesia de ustedes. A Dios gracias, esa niña fue rescatada. Hoy lamentablemente esa iglesia hermosa de este pastor ultralegalista perdieron aquel local codiciado en Washington. Y la última vez yo lo vi saliendo con un grupito pequeño ya, alquilando espacio en una iglesia. Cuando tenía una congregación enorme, grande. Pero a veces las cargas legalistas, la religiosidad, cierran las puertas a la salvación de las almas. Se nos olvida que debemos de usar la misericordia, el amor, como nos enseñó el pastor de los pastores, Cristo Jesús. Por eso el título, salvación o religión. Por favor, mis hermanos evangélicos, aún los ministros, no estoy condenando a ninguno de nuestros concilios, ni a ninguna de nuestras iglesias, no. Pero sí, tengamos cuidado en poner gigantescas cargas que ni nosotros mismos las podemos mover. Y que por el deseo de mantener esas cargas a quien a veces le han dicho que son cargas doctrinales, te haga desaparecer la misericordia. ¿Sabe por qué le dije que en el otro quiero hablar también en su momento? Que están en los extremos, tanto ultralegalistas como liberales, aunque tengo más esperanza aún de los legalistas. ¿Sabe por qué le digo eso? Porque conozco iglesias que son un poco bastante legalistas, pero a pesar de eso, sí practican la misericordia. Puedo hablar, por ejemplo, abiertamente de el Concilio Elim del Salvador, fundada por Sergio Solórzano. Y conozco muchas de estas iglesias Elim, preciosas, hermosas, con un crecimiento extraordinario. Y mantienen normas bastante legalistas. Pero tienen algo interesante en ellos. Es que practican fuertísimamente la restauración de las almas, usando la misericordia. Y allí está un buen resultado. Puedo hablar de esa hermosísima iglesia de mi gran amigo, del pastor Luis Pérez en Nueva York, que viene de esa línea. Sin embargo, tienen un trabajo tan extraordinario a pesar de las normas bastante restringidas que tienen en su iglesia, pero tienen un trabajo preciosísimo de restauración en el cual utilizan lo profundo de la misericordia. El resultado es fantástico. Como la iglesia de mi hermano allá en Guatemala, el hermano Nelson Martínez, o el hermano César Flores en Los Ángeles. Tienen normas bastante restrictivas, pero a diferencia, utilizan la misericordia también. La misericordia de la restauración. Así que no estoy en contra de alguna iglesia que tenga prohibiciones fuertísimas, si las quiere tener. Pero por favor, no pierda la misericordia.
De todas las religiones, las que mejor opciones preciosas tenía de todas ellas el judaísmo. Pero lamentablemente el judaísmo, que de ellos mismos salió Yeshua Nazareno, no recibió a Jesús. Y sus normas se hicieron altamente pesadas. Hoy las iglesias evangélicas, aún mesiánicas, tienen el privilegio de que aunque tengan normas a veces fuertes, pero tienen el privilegio de tener a Yeshua y con ello practicar lo que el gran rabino nos enseñó: la misericordia. La misericordia rompe todos los parámetros. Como sucedió aquel día del Shabbat, que se rompió las normas del Shabbat para liberar a aquella mujer de 18 años o aquel pobre hombre con su estómago inflado. Así de sencillo, mis hermanos. En estos momentos yo solamente quiero que lleves este mensaje a tu propio pastor, a tus hermanos. Está bien si quieres tener, y no quiero criticarlo, por favor, a ninguna iglesia ni ningún concilio. Ni quiero criticar sus normas o sus prohibiciones. Solo, si van a tener prohibiciones profundas, no pierdan la misericordia. El principio de la misericordia. Y entre esa misericordia, hacer el énfasis que el único que puede dar salvación se llama Jesús el Nazareno. Solamente por Jesús se puede ir al cielo. Nada más. En tu iglesia, estoy hablando de los evangélicos, todititas las iglesias de ustedes son puertas abiertas para entrar al cielo. Por favor, manténganlas abiertas. No las cierran. Que al llegar a esa iglesia, esa puerta abierta, se encuentren con Jesús y se pueden ir al cielo en Cristo Jesús. Así de sencillo. En estos momentos difíciles que estamos viviendo, hoy más que nunca necesitamos tener puertas abiertas practicando la grandísima misericordia que Jesús el Nazareno nos dejó. No dejes de seguirnos en nuestro canal de YouTube, Antonio Polaines Oficial, y trae otro que se suscriban a nuestro canal, Antonio Polaines Oficial. Sean miembros allí, métanse a nuestro canal y a lo mejor hasta participan del estudio profundo de Masterclass. Así que los preparamos para que sigan escuchando. Y por cierto, este fin de semana voy a estar en Odessa, aquí mismo en Texas, pero en esa parte, en la zona del petróleo, allí en todos los pueblos de Odessa, como Lobo, Texas, y todo, Abilene, todos esos pueblos cercanos. Allí en Odessa voy a estar en conferencia este fin de semana, viernes, sábado y domingo. Así que a lo mejor te da la vuelta en nuestra página web, va a salir toda la información. Que el Altísimo Dios Todopoderoso te bendiga grande y poderosamente. Y si el Señor no ha venido, nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga.